Buenos días a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a finalizar ya el contenido de la asignatura con lo que es la configuración de un servidor de HCP, un servidor para asignación de direcciones IPs a las computadoras, pues digamos que sin importar el sistema operativo que tengan dichas computadoras. El servidor se va a configurar en Linux y como esto es con conexiones TCP/IP, pues en este caso no va a importar la plataforma de sistema operativo que tenga el cliente. Es más, en Windows, Linux, Mac, el que monte el servicio desde HCP, como donde sea, AIX, el sistema operativo que sea, digamos que los parámetros que deberán configurar serán los mismos. Obviamente en cada sistema tendrá un nombre distinto, de pronto la variable o el parámetro, pero el proceso de configuración será el mismo. Tiene que asignar una dirección IP, una máscara de subred o un prefijo, si es caso, una puerta de enlace. En caso de que se maneje direccionamiento IP versión 6, pues la puerta de enlace se puede adquirir o se adquiere por mensajes de router advertisement, que es simplemente pues que los routers mandan mensajes de informando que son routers, o las máquinas solicitan a través de mensajes de descubrimiento de vecinos información sobre routers disponibles en la red para poder salir a internet, y ese router puede incluso asignar direccionamiento IP si es necesario. Por lo general, como vimos en el ejercicio de Packet Tracer, ese direccionamiento IP que asigna para el manejo de la puerta de enlace se asocia más que todo a direccionamiento de tipo link local, o digamos que acceso solamente a la propia red LAN en la que se encuentra conectada la máquina por direcciones tipo F80. En el caso pues del servicio bajo el ambiente Linux, pues la asignación del servidor o la puerta de enlace bajo IPv6 se maneja de esta manera. Ya no dependerá del servidor de HCP, sino de los routers que existan dentro de la plataforma para que asignen ese direccionamiento de puerta de enlace. Otra información también puede ser pues, los servidores DNS e información adicional asociada a la conectividad. En el caso de direcciones IP versión 6, sabemos que se pueden asignar múltiples direcciones IP hacia las diferentes máquinas. En el caso de la comunicación a través de el servicio de HCP, se realiza por lo general bajo mensajes de broadcast. El equipo solicita por un mensaje de broadcast un servidor de HCP para que le asigne un direccionamiento IP, y el servidor que reciba el mensaje, puede haber varios en la red, pues envía una oferta como tal para que se informando pues que él es un servidor de HCP y que tiene direcciones IP para asignar. Obviamente, ya si recibe varias respuestas, ya es el equipo cliente el que decide con qué servidor se va a conectar y a cuál le va a pedir la dirección IP. Esto puede plantear una situación en el momento en que se configuren varias VLANs dentro de la red, o varios segmentos de red, no necesariamente VLANs, pero sí por lo menos varias subredes, haciendo segmentación en capa 3. Y el detalle de esto viene a ser en qué red vas a ubicar el servidor de HCP. ¿Por qué? Porque él debe estar en una VLAN particular, ¿ya? Y digamos que en este caso, pues si el equipo que está solicitando la dirección IP se encuentra en una red distinta a la que se encuentra el servidor IP, en un segmento de red distinto al que se encuentra el servidor de HCP, pues los mensajes de broadcast no le van a llegar. En este caso ya se debería utilizar, o se tiene, pues, por así decirlo, que utilizar lo que es el reenvío de mensajes de HCP por los equipos de red que conecten a esa máquina a través de un proceso que se llama DHCP Relay. Se le debe configurar a los switches y equipos de red que se encuentren en la empresa, digamos, y que permitan llegar, o que le permitan a esa máquina llegar de manera física y digamos que por configuración de enrutamiento hasta el servidor de HCP. Ellos deben habilitar el DHCP Relay, y hay que informarles a esas máquinas quién es el servidor o quiénes son los servidores de HCP autorizados en la red, para que estas máquinas reciban esas solicitudes
que vienen desde direcciones múlticas hacia el servicio de HCP en el puerto 67 y de ahí, digamos que lo envíen y se lo reenvíen específicamente al servidor que está configurado o a los servidores que están configurados en el equipo. Como ya tenemos el direccionamiento específico del servidor, pues el switch le envía la solicitud directamente a esa computadora. Esa computadora, ese servidor de HCP le envía la respuesta al switch y el switch se la reenvía al equipo que haya hecho la solicitud originalmente. De esta manera se puede alcanzar un servicio que se maneja por broadcast, como el servicio de HCP, a través de redes o segmentos de red que se encuentren en segmentos distintos en donde se encuentra el servidor. Porque DHCP en versión 4 se maneja por mensajes de broadcast. Entonces, veamos en el documento inicialmente el proceso de configuración y luego pasamos a hacerlo en las máquinas. Entonces, el servicio de HCP que vamos a configurar es el ISC de HCP, que es el que se maneja o que se utiliza en ambientes Unix. Es una versión libre de ese servicio de HCP desarrollado por la Internet Software Consortium. En este caso, pues como ya les había dicho cuando estábamos hablando del protocolo de HCP, cuando estábamos hablando de los protocolos de capa de aplicación, este reemplazó al antiguo protocolo BootP, que era el protocolo de buteo que se aplicaba a las terminales brutas o las workstations. Ya sabemos que en las máquinas existen diferentes formas de asignar una dirección IP, ya sea manual, donde yo físicamente coloco la dirección sobre la interfaz de red específica, o a través de un servicio dinámico como es el servicio de HCP. Y es el servicio de HCP el que se encarga de asignar el direccionamiento. Ya sabemos, señores, que si tenemos muchas máquinas en nuestra red, va a ser muy difícil mantener ese direccionamiento, digamos que actualizado, porque tendríamos que ser muy juiciosos a la hora de asignar las direcciones y siempre tener un registro nosotros manual de las direcciones que están siendo asignadas. Y cuando se vaya a asignar una dirección IP, se tiene que ir al manual, al inventario de direcciones asignadas y validar que la que vamos a asignar no le pertenece a más nadie. No va a hacer un ping, por ejemplo, y ver si que si no responde, haz un ping, si no responde, la dirección IP está desocupada. No, porque es probable que ese equipo que tiene esa dirección IP esté apagado. Entonces tienes que ir a lo seguro, decirte al inventario que debería estar actualizado siempre, en todo momento, y ahí pues disminuyes un poco el riesgo, pero no lo vas a eliminar, de que asignes una dirección IP duplicada o repetida en la red. La mejor manera de eliminar eliminar no, porque eso es imposible de eliminar, pero sí de disminuir este riesgo, digámoslo así, es implementar un servidor de HCP que se encargue de asignar el direccionamiento IP. Con eso evitamos la duplicidad de direcciones IPs, pero solamente si hay un solo servidor de HCP. Si hay más de uno, pues ya si no los montamos en alta disponibilidad, en lo que se conoce como sistemas HA y en modo failover, o sea, modo a prueba de fallos, digámoslo así, el servicio de HCP puede caerse. Y si el servicio de HCP se cae, pues todas las máquinas quedan sin dirección IP. Entonces ahí es cuando viene la situación y a sopesar el tema de si se justifica el tener un servidor de HCP que sería un punto de falla dentro de la red, que tumbaría toda la red si el servidor llegara a caerse. Entonces, si es extremadamente importante, en este caso, la conectividad de los equipos y el manejo que se tiene que dar a través de la red para los servicios que se vienen dentro de la organización, listo, hay que montar un servidor de HCP en de modo dual, para que se maneje por lo menos el tema del failover, para que si uno falla, pues el otro entra a respaldar. Y estos equipos tienen que estar sincronizados constantemente, ¿verdad? Por lo general se hace a través de un servidor NTP, que es un servidor de tiempos, un Network Time Protocol, porque se necesita que los dos servidores manejen exactamente la misma hora, por temas de sincronización en cuanto a qué hora asignaste tú esta dirección IP. ¿Ya? Para evitar que de pronto el otro servidor vaya a tener una hora anterior, por ejemplo, y digamos que vaya a pensar que ya la dirección IP no ha sido asignada, porque la hora que él tiene es anterior a la que está registrada en la máquina. ¿Ya? Entonces, para él eso puede ser un error y puede asignar un direccionamiento IP repetido, digámoslo así.
Entonces, los servidores deben estar sincronizados. Es más, si no están sincronizadas las horas, los servidores no se ponen de acuerdo. Entonces, en cuanto a los archivos que vamos a encontrar en un servidor de HCP bajo ambiente Linux, tenemos que vamos a encontrar dos tipos de archivos, unos asociados a direcciones IP versión 4 y otros asociados a direcciones IP versión 6. ¿Oyeron? En el caso del archivo asociado a direcciones IP versión 4, se llama dhcpd.conf y se encuentra en el directorio etc de HCP. Y el del direccionamiento IP versión 6 se llama DHCP-D6 y se encuentra en la misma ruta de la que se encuentra el archivo de DHCP-D. En la carpeta bar, que es donde están las bases de datos por lo general que usan los servidores para funcionar, se encuentran dentro de la carpeta lib y en la carpeta de DHCP-D un archivo, o bueno, varios archivos llamados, uno llamado DHCP-D-list.list, lists, que es el que determina las concesiones de direcciones IP que ha asignado el servidor. Entonces, ahí tú vas a ver las direcciones IP que han sido entregadas, en qué momento fueron entregadas, a qué equipo y todo lo demás. Y en el caso de direcciones IP versión 6, pues el archivo es DHCPD 6 dentro de la misma ruta para las concesiones del direccionamiento IP versión 6. Hay un detalle particular con respecto al archivo de HCPD y de HCPD6.conf, y es el hecho de que el archivo por lo general se encuentra vacío. Tiene solamente una documentación arriba, 3 líneas de texto comentadas que indican que pues, si quieres una guía o una ayuda, deberás irte a la carpeta USR Share Docs en la carpeta del servidor de HCP específico y ahí vas a encontrar archivos de ejemplo con configuraciones ya digamos que preconfiguradas en el sistema que tú puedes usar como guía para la configuración de tu servidor de DHCP, tanto para DHCP versión 4 como para DHCP versión 6. Entonces, para instalar el servidor, ejecutamos el mismo comando que siempre se ha ejecutado de instalación, que es el comando yum. Comando yum -jinstall de HCP monta el servicio de HCP en nuestras máquinas CentOS como tal. Para la configuración del servidor, pues aquí está cómo realizar la copia del archivo de ejemplo docs.sample que se encuentra en USR Share Docs de HCP- con la versión, ya sí depende de la versión que tengamos cada uno. Esta es la que se instala por el efecto de CentOS 8 y /etc/dhcpd.conf. Esta es la ruta o el destino del archivo de ejemplo. Y obviamente como el punto samples no me sirve, pues obviamente yo voy a dejarlo aquí solamente como debería llamarse, que es dhcpd.conf. Lo mismo se hace con dhcpd6. ¿Y cómo se configuran en este caso, por ejemplo, en el direccionamiento IP versión 4? Pues debemos definir la subred. ¿Sí? La subred es obviamente la dirección de red y la máscara que se le asigna a ese segmento de red como tal. Se definen, por ejemplo, un range o un rango, que es de dónde a dónde se van a asignar las direcciones IP. Como buenas prácticas, siempre es recomendable dejar unas direcciones IP desocupadas para asignación manual en caso de que se requieran hacer algún tipo de prueba o algo en la red. Ya si no existe la posibilidad, porque hay demasiadas máquinas en la red y prácticamente todo el direccionamiento está copado, pues vas a tener un problema de crecimiento ahí, y lo más recomendable es que modifiques esa máscara para que permitas más máquinas. El problema es que si el diseño de tu direccionamiento IP o durante el diseño no pensaste en crecimiento, pues es muy probable que hayas puesto direcciones IP pegadas, y hacer ese incremento o ese aumento de direcciones IP, digamos que va a ser un poco más complicado porque no podrás simplemente incrementar la máscara, sino también tendrás que mover ese direccionamiento para otro bloque que esté más desocupado y que permita ampliación. Porque la ampliación no la vas a poder hacer porque tocarías el segmento de red de otra subred distinta. Y obviamente pues eso te tocaría comenzar a desplazar todas las redes de ahí en adelante. Entonces sería un trabajo un poco engorroso. Entonces uno siempre debe pensar y tener claro el posible crecimiento que puede tener una red y que siempre quede una gavela desocupada de direcciones
para actividades de prueba, actividades de asignación para máquinas específicas que deban tener siempre la misma dirección IP. Por ejemplo, también podría ser esa la situación. Entonces tenemos otra opción que es Option Domain Name Server para asignar los nombres del servicio DNS como tal, las direcciones IP o los nombres de los servidores DNS que se vayan a asignar. Puede ser nombre o dirección IP, no importa. Option Domain Name es para definir el nombre de dominio en caso de que pertenezca a un dominio, el nombre de dominio al que pertenece la red como tal. Option Routers es para definir cuál es la puerta de enlace o las posibles puertas de enlace, puede que haya varias, incluso ya te tocaría pues habilitar enrutamientos hacia diferentes destinos. Option Broadcast Address es para definir si quieres la dirección de broadcast, si no, de todas formas el sistema la calcula. Default List Time es el tiempo en que va a durar la concesión, o sea, cuánto tiempo se te va a asignar esa dirección IP para que la utilices tú. Cuando se vence el tiempo y tú solicitas una renovación, por ejemplo, es probable que te asigne la misma dirección. Si está desocupada, te la asigna. Y Max List Time, el tiempo máximo que se puede asignar una concesión de HCP. Ya es el tiempo por el cual, digamos que el tiempo que tú más puedes solicitar quedarte con la dirección, en caso de que vayas a continuar trabajando y necesites que no se libere esa dirección IP. ¿Ya? Entonces tú le solicitas al servidor de HCP que te dé más tiempo. Entonces el max list time es cuánto tiempo máximo puedes tú quedarte con esa dirección IP. Ese tiempo se mide en segundos. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de estas configuraciones de estos parámetros que dijimos. La subred 192.168.1.0 con la máscara 255.255.250, rango del 10 al 254, o sea que tenemos de la 1 a la 9 desocupadas para lo que se requiere en el sistema. Domain Name Server, pusieron los nombres de dominio, podemos poner también las direcciones IP. Option Domain Name, el nombre QA.2.co como nombre de dominio, router, la definición del router, la máscara de su red, y 600 segundos para la asignación de la dirección IP y 7200 segundos como tiempo máximo de asignación de ese direccionamiento. Obviamente son valores muy bajos, 600 segundos serían que 10 minutos. Entonces digamos que no es como mucho, ¿no? Pero digamos que es solamente para que le hagan la prueba. Algo que podemos configurar también son lo que se conoce como las direcciones IP exclusivas. ¿Oyeron? Esas direcciones IP exclusivas son direcciones IP específicas y fijas que se le asignan a una serie de máquinas. ¿Por qué? Porque necesitan que la máquina tenga una dirección IP fija. Por ejemplo, un servidor. ¿Ya? Y no quieren asignarle la dirección IP de manera manual, sino que un servidor de HCP se la asigne. En ese caso, toca definir o identificar al equipo de manera única, de tal forma que no vaya a haber una confusión a la hora de asignar la dirección IP. Y esta definición o esta identificación única del equipo se hace a través de la dirección MAC que venga en la solicitud. De tal forma que él identifica la dirección MAC y si la dirección MAC se corresponde con la dirección del equipo que hizo la solicitud, pues se le asigna ese direccionamiento. Entonces, en este caso, para la configuración de esa dirección IP exclusiva para esa máquina, se hace a través del parámetro host que te permite definirle un nombre a ese recurso, ya no necesariamente el nombre que él tenga, sino el nombre que tú quieras ponerle a esa asignación. Y a través de los parámetros hardware address le defines hardware ethernet, le defines la dirección MAC de la máquina como tal, y Fixed Address te permite definir la dirección IP que le vas a asignar a esa solicitud, a esa máquina que tiene esa dirección MAC. Por ejemplo, asignarle una dirección IP fija a las impresoras para que siempre tengan la misma dirección IP. Y no vaya a pasar que apagamos la impresora hoy, la fuimos a encender al día siguiente y la impresora tiene una dirección IP distinta. Y cuando la máquina que le configuré la impresora, se la configuré por dirección IP, va a imprimir, pues no encuentra la impresora. Porque obviamente pues se le asignó una dirección IP nueva porque a otra máquina ya se le asignó esa dirección IP porque la impresora no la había solicitado y esa estaba desocupada. ¿Y por qué no la había solicitado? Porque nadie la había encendido. Y resulta que cuando llegaron y la fueron a encender, pues la impresora cogió otra dirección IP diferente. Entonces,
Eso lo podemos solucionar con esta parte, ¿sí? Asignándole una dirección IP fija a la impresora. Otra opción podría ser no instalar las impresoras basados en dirección IP, sino en nombres de equipo. A través del protocolo NetBIOS, si ellos se mantienen actualizados contra el dominio o a través del propio protocolo DNS, tú registras las impresoras en el dominio si la impresora lo soporta, o la metes de manera manual dentro del dominio, de tal manera que esté el nombre de la impresora y la dirección IP que se le asignó, ¿ya? El servicio de DNS en este caso, pues, si lo haces de manera manual, pues la IP tiene que ser fija y ahí tienes ese mismo inconveniente. Si lo haces de manera automática, para que la impresora se registre por NetBIOS ante el servidor DNS, digámoslo así, pues ahí va a quedar el nombre con la IP actualizada, pues cada vez que se encienda la máquina. Pero lo más recomendable es manejarle una IP fija para evitarnos todo este tipo de situaciones. Y pues con direccionamiento IP versión 6 se sigue el mismo protocolo, se hace la copia y se configuran parámetros muy parecidos a los que vimos anteriormente, excepto la puerta de enlace, pues que esa se determina por mensajes de router advertisement o de network discovery. Incluso el mensaje de router discovery también. Entonces, pasemos al servidor Linux para hacer la instalación del sistema y la respectiva configuración. Bueno, la clave ya ustedes la tienen, yo se las pasé, que es CentOS 123 para esta máquina. Y la del Windows, no, bueno, esa creo que no se las he pasado, ahora se las paso. Usuario root. Listo. Lo primero, obviamente, como vamos a instalar a través de Internet, es verificar que tengamos acceso a Internet. Primero verifiquemos nuestra dirección IP, ifconfig. Y tenemos actualmente la dirección IP 192.168.1.130. Entonces, hagamos un ping aquí a esta máquina. Y si tenemos direccionamiento, si tenemos acceso a Internet y resolución de nombres, que es importante, porque los repositorios están registrados por nombres, no por direcciones IP. Y procedemos entonces a instalar el sistema. Yum -y install DHCP. Bueno, en este caso dice no hay coincidencia. DHCP Raya Server. Ahora sí, disculpen, DHCP Raya Server. El DHCP era en CentOS 6. Yo me acuerdo esa documentación la hice primero con CentOS 6, no la actualicé. Listo, en este caso pues hizo el proceso de actualización de los clientes de DHCP que tenía la máquina y las librerías de DHCP que tenía y montó el servidor de DHCP Server y el DHCP Client también lo instaló como tal. Entonces, digamos que ya tenemos el servidor instalado y él queda en la carpeta etc de DHCP. Perdón. Entonces ahí tenemos DHClient, que es la configuración para el comando de solicitud de una dirección IP, desde ese comando como tal. Tenemos el dhcpd.conf y dhcpd6.conf para configurar los servidores. Veamos el dhcpd.conf. Y aquí el señor te está indicando, bueno, esto está vacío, ¿no? Puros comentarios. Entonces dice que este es el archivo de configuración de DHCP y que deberías ver lo que está en usr share doc
DHCP-server, que es como se maneja en CentOS 8, y dhcpd.conf.example, para el archivo de ejemplo. O si no, pues que también puedas ver las páginas del manual de dhcpd.conf. De esa manera, pues ahí te explicarán cómo se hace el proceso de configuración. Salimos con control X. Y si vemos DHCPD 6, tiene la misma explicación, pero obviamente pues el ejemplo es otro. dhcpd6.conf. Y aquí la ayuda de dhcpd.conf, aunque esto se concentra más que todo en hiperversión 4, este documento. Control. Muy bien, entonces veamos los archivos de ejemplo para ver, digamos, qué ejemplos hay en esos archivos de configuración. Los archivos de ejemplo dijimos que se encontraban en la carpeta USR, share, DHCP, perdón, doc, DHCPD, server y dhcpd.conf.sample. ¿Sí? Ese sería el archivo de ejemplo para DHCPD versión hiperversión 4. Entonces aquí tenemos la documentación, obviamente, con las respectivas explicaciones. Y aquí están los parámetros definidos con un ejemplo. El nombre de dominio, example.org, los servidores de nombre, NS1, ¿sí? Son datos obviamente inventados para que tú tengas una guía. El de full list time, el mass list time. Entonces, si se fijan bien, estos parámetros no están asociados a ningún segmento de red, porque no están dentro de ningún bloque subnet como el que vimos en el documento. ¿Esto qué quiere decir? Sencillo, que estos parámetros de acá por fuera son parámetros globales. Si tenemos varias subredes dentro de nuestra empresa y a todas se les va a asignar, por ejemplo, el mismo servidor de HCP y el mismo tiempo de concesión, ¿para qué vas a ponerte a repetir la misma información dentro de cada segmento de red si puedes ponerla una sola vez de manera global y asunto resuelto? Ahora, si hay una subred que va a tener un servidor DNS diferente, porque esa subred es distinta, por ejemplo, es la Wi-Fi y va a usar un servidor DNS distinto al que usan las máquinas de escritorio, entonces ahí ya dentro de esa subnet le define su propio parámetro de option domain name y todo esto. ¿Ya? Dejando el global para aquellas subredes o aquellas asignaciones que no la definan. Porque se tomará siempre la más interna como la asignación o la definición asignada. Entonces aquí tenemos la asignación de un bloque que no asigna nada, digámoslo así, un bloque vacío. ¿Ya? Cuando no vamos a asignar servicio DNS, pero tenemos el servidor de HCP habilitado. Y aquí tenemos, por ejemplo, un bloque de red con una dirección IP definida y unos posibles routers o dos routers, dos equipos de puertas de enlace que podrán utilizar las máquinas. Entonces nada más se está asignando eso. Fíjense que no se está asignando un servidor DNS ni nada por el estilo. ¿Ya? Miren, esta asignación es una máscara 255.255.224. Para hacerlo compatible con BootP, aquí está la asignación de rangos dinámicos basados en el protocolo BootP, en caso de que sea una máquina que utilice ese protocolo para opciones de configuración. Antes existían las workstation, por ejemplo, que se conectaban a un mainframe o a un servidor o a una super máquina, digámoslo así, que controlaba todos los procesos del sistema. Ahora existen máquinas conocidas como thin clients o clientes ligeros, que son máquinas pequeñas con poquitas capacidades, así como las workstation, y que se conectan a un servidor de virtualización por lo general. Esa es una de las opciones. Ese servidor de virtualización tiene imágenes virtualizadas de sistemas operativos que le entrega a esta máquina a través de protocolos como BootP, ¿ya? Para las opciones de configuración. Entonces, en este caso, la herramienta de VMware, por ejemplo, te permite montar vDesktop o escritorios virtuales y te ahorras el tener que comprar una máquina potente, por ejemplo, para una sala de sistemas.
Entonces compras un montón de thin client que son más económicos y compras un solo servidor grande, digámoslo así, que te va a tener las copias virtualizadas de todas tus máquinas. Incluso de la máquina de cada estudiante podría tener su propia máquina y esa máquina se va con él a donde él se siente. Porque cuando él se autentique, el sistema le manda la máquina correcta, la máquina que le toca a él. ¿Ya? De tal manera que incluso él podría llevarse esa computadora, si tenemos instalado el servicio hacia Internet, que eso es un licenciamiento por aparte, que no es barato, el estudiante podría llevarse la máquina a su casa. De tal manera que en todo momento tendría acceso a sus recursos. ¿Ya? Obviamente eso es una infraestructura, primero, bastante compleja de manejar, es costosa. Nosotros teníamos implementado allá en la universidad pues un sistema de desktop, pero sin la asignación específica a un estudiante, sino que era la máquina a la que se le asignaba el sistema operativo. Y el sistema operativo solo se instala una sola vez y luego se clona todo el montón de veces que se requieran. Y adicional a esto, incluso el sistema operativo se guarda una sola vez, pero se repite tantas veces que a la larga tú crees que estás generando de 20 o 10 máquinas de 50 gigas, entonces tienes, como son 10 máquinas de 50 gigas, tienes 500 gigas ocupados. No, tienes 50 gigas. Porque la información no se va a duplicar, solamente se guarda la nueva información y ahí es cuando ya comienzan a diferenciarse las máquinas. Pero como todo se basa en la misma plantilla, el servidor pues obviamente ahorra espacio ahí. Ya los cambios que tú hagas en la memoria o en el manejo del equipo desde la terminal ligera, desde la thin client, pues ya así se irá almacenando en la respectiva máquina donde está clonado ese sistema operativo. Entonces el ahorro en espacio también es bastante sustancial aquí, ¿oyeron? Entonces, en ese caso, pues podemos aplicar el uso del protocolo BOOTP. Aquí tenemos una subred con, digamos que todas las opciones configuradas, bueno, la mayoría de las opciones más comunes configuradas, ¿sí? Y aquí tenemos una asignación exclusiva de una dirección IP, definiendo incluso su propio server name para esta dirección, un nombre de archivo, pues. Entonces, en este caso no hay una dirección IP asignada como tal. Acá por lo menos tenemos pues también la dirección IP y la dirección MAC y la dirección IP específica que se le va a asignar. Entonces aquí hay diferentes ejemplos, ¿ya ven? Diferentes modos de hacer redes compartidas. En este caso pues asociados a un bloque de finalización, digámoslo así, del direccionamiento como tal, de la 224 a la 29. Esto es el nombre que se le puso a la red. Y la subred está esta, la 224 y la red 29. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a redactar nosotros mismos la configuración, porque ¿qué pasa si yo tomo este archivo de ejemplo? Que me toca comentar todas las opciones que yo no quiera que el sistema asigne. ¿Ya? Para evitar situaciones, porque simplemente no es que él las vaya a asignar, porque si tú estás en la subred 10.5.5.0 como servidor de HCP, tú vas a asignar el rango que le corresponde a esa dirección. Es más, si ponemos a cargar esto ahora, como nuestra dirección es 192.168.1, nos va a decir que no puede cargarlo porque no, en la subred en la que estamos no tiene ninguna asignación de HCP definida, ¿ya? Y nos va a generar este error. Entonces, vamos a configurar este bloque de aquí en el, ¿cómo es que se llama? En el archivo de configuración vacío. Decimos nano dhcpd.com. Disculpen, antes de continuar. En mi red ya yo tengo un servidor de HCP, como lo pueden tener ustedes. Obviamente lo tienen que tener porque el router que les da acceso a internet les ofrece el servicio de HCP. Y si yo coloco mi servidor de HCP a trabajar aquí, voy a generar pues, de pronto un conflicto. A menos que yo defina los mismos parámetros que el servidor de HCP mío y que me asegure de que no asigne la misma dirección IP que está asignando el otro servidor de HCP, puedo llegar a generar un conflicto aquí en mi casa.
Porque alguien llega a prender una computadora o el televisor o algún celular que se llega a conectar a la red, encuentra este servidor de DHCP antes que el otro y este es el que le va a asignar el direccionamiento. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a aislar esta máquina y a la máquina cliente para asegurarnos de que se asigne la dirección IP dentro de esa red interna, dentro de este segmento de red que no salga hacia la máquina real, para evitar algún conflicto de direccionamiento en este caso. ¿Oyeron? Miren, en empresas se han presentado a veces problemas de caídas en los servicios, en algunas máquinas, cuando alguien conecta mal un router Wi-Fi. Yo una vez fui a atender un problema en una clínica aquí en Barranquilla porque se estaba cayendo en la red a un grupo de máquinas. ¿Ya? Cuando fui hice la revisión, me conecté mi máquina y listo, estuve bien, salí a internet, no tuve ningún problema. Cuando me conecté por otra siguiente vez, otra vez bien, después como de 2, 3 intentos, algo así, ya me asignó un direccionamiento IP diferente. Y ahí sí perdí el internet. ¿Ya? Entonces yo dije, bueno, ¿cuál es esta máquina que está pasando aquí? Hay un servidor de HCP que está dando direccionamiento que no debe ser. Entonces, cuando vi la dirección IP de puerta de enlace que me asignó, intenté conectarme a ella y salió la ventana en la web del login del router. Ya apenas el de soporte lo vio. Ah, mire, ese es el router de contabilidad. Fuimos allá y resulta que era que uno de los muchachos de contabilidad movieron unos archivadores y el router estaba encima de ese archivador. Él lo desconectó, ¿verdad? Movieron y cuando lo volvió a conectar, en vez de conectar el cable de la red en la interfaz de WAN, de la interfaz internet, por ejemplo, lo conectó en la interfaz LAN, donde estaba el servidor de HCP de ese router. Y ese servidor de HCP estaba generando conflictos hacia la red. ¿Verdad? Lo mismo nos pasó una vez en la Simón cuando estaban arreglando la Perla, un edificio que queda donde está el Museo Bolivariano, que está frente a Bellas Artes. La gente de infraestructura tuvo que desconectar el router Wi-Fi que estaba ahí para darle Wi-Fi al auditorio como tal, que está allá al fondo. Y cuando lo conectaron hicieron lo mismo. Entonces, y eso le estaba generando un conflicto al área de investigaciones, que estaban conectados al mismo segmento de red, eh, perdón, a la misma red física, digámoslo así, ¿ya? Entonces, estaban llegando hasta allá y el equipo le estaba asignando direcciones IP a algunas máquinas. Y apenas vimos el nombre del equipo, del router Wi-Fi en las conexiones de los mensajes de HCP, no, ese es el router de la Perla. Fuimos para allá, preciso, lo habían movido, ¿ya? Porque estaban haciendo un trabajo, se cayó el equipo, lo desconectaron, no informaron y conectaron como ellos creían que se tenía que conectar. ¿Ya? Entonces se generó ese inconveniente. Entonces, esas son cosas que pueden llegar a pasar. Entonces, para evitar eso, yo acá voy a aislar esta máquina y la máquina Windows 7 que voy a usar de cliente, la voy a aislar en una red interna. Entonces, vamos a mostrarles cómo haríamos ese proceso. Entonces, aquí tenemos nuestra máquina CentOS. Vámonos aquí a la red. Y acá en conectado a, yo voy a desplegar la lista y escoger red interna. ¿Listo? Ahí se escogió red interna y aquí aparece un nombre para la red. Entonces dice INTNet. Listo. Puedo dejarle ese nombre, puedo ponerle otro. Vamos a ponerle DHCP. En este caso, pues eso va a crear una red privada dentro de la máquina virtual, una red interna, como si eso fuera una LAN allá escondida en la máquina virtual y no va a permitir conexión hacia afuera. A menos que yo cree una máquina que tenga un enlace de 2 tarjetas de red, uno hacia la red real y otro hacia esa red interna, y la configure para que sirva como puerta de enlace. ¿Sí? Que eso se podría hacer también. Entonces le damos a aceptar. Y ya quedó aquí red interna de HCP. Y hacemos lo mismo con la máquina Windows 7.
No importa si la máquina está corriendo. Esto es como coger el cable de red, conectarlo, quitarlo de un sitio y conectarlo en otro. O sea, eso no tienes por qué apagar la máquina para eso. Cambiamos aquí. Lo mismo de adaptador puente, lo pasamos a red interna. Y bueno, ya ahí ya está de HCP, ya había hecho el ejercicio antes con otro grupo. Le damos a aceptar. Y listo, ya las máquinas quedaron en una red privada para ellas dos. Muy bien. Ahora entonces procedamos a, digamos que a asignar más bien la dirección IP, porque la dirección IP que tenemos ahora nos las asignó un servidor de HCP y es una IP dinámica. Lo ideal sería que el servidor de HCP tuviera una IP fija. Entonces, recordemos cómo se asigna una dirección IP fija a una máquina Linux. Entramos en el archivo nano a la carpeta etc sysconfig network-scripts y cfg enp0o perdón, 0s3 o como se llame, porque recuerden que el nombre puede variar según la máquina. Le damos enter y listo. Ya ingresamos aquí a la dirección IP. Vamos a asignarle una dirección IP y una dirección IP versión 6 para el servicio de HCP IP versión 6. Entonces aquí en boot proto está en DHCP, lo que indica que esa máquina va a adquirir una dirección IP por DHCP. O sea, no va a ser una asignación manual. Entonces para la asignación manual yo defino aquí static. Y puedo proceder a definir las direcciones IPs. Entonces, IP ADDR igual, y vamos a poner una dirección 10 para cambiarla y que no sea la misma de 192 para que veamos la diferencia. Vamos a ponerle la IP 15, por ejemplo, ¿sí? A este servidor. Podría ser la .1, la 2, no sé, depende de la red como tú la quieras definir. Netmask para definir la máscara de su red. Procedemos a configurar la puerta de enlace de IP versión 4, entonces decimos gateway. Esta red no va a tener salida de internet, pero vamos a asignarle la dirección. Vamos a decir que es la .1. Y podemos definir las direcciones DNS aquí también, DNS1. Y vamos a asignar los DNS de Google. No van a funcionar, obviamente, porque no tenemos, esta red no va a tener salida de internet. Lo que queremos probar es que se asignen las direcciones. Y si existiera la salida y existiera la puerta de enlace, pues tendríamos internet sin ningún problema. Si quisiéramos un DNS2, pues aquí decimos los DNS de Google. Bueno, ahí tuvimos un error. Disculpen. Aunque este no es el archivo. Este no es el archivo oficial para la configuración de DNS, ¿oyeron? Hay otro archivo que prima más. Ahora lo miramos. Es más, no lo definamos aquí, definámoslo allá. Y aquí definimos IPv6 ADDR para asignar el direccionamiento IP versión 6. Y vamos a decir que el direccionamiento es 2001, 2.db8, 2 puntos, no, vamos a meter todo eso entre comillas porque esto va entre comillas. Bueno, todo está entre comillas, así que metamos esto entre comillas.
Le vamos a decir a cat 2.10, 2.15 también, slash 64. Aquí toca definir el prefijo en la misma definición. Y la gateway IPv6, default gateway, default GW, perdón, pues sí, está bien, disculpe, GW, y le definimos la dirección de la puerta de salida. Vamos a decir que es la 2001, 2.db8, 2.acat, 2.10, 2.2.1 como dirección de puerta de enlace. Entonces ya con eso tendríamos la configuración del servidor, de la dirección IP, tanto IP versión 4 como IP versión 6. Entonces le decimos control O para guardar, control X para salir. A ver si era necesario poner los puntos, las comillas o no. Entonces aquí no usamos el comando service, sino el comando systemctl. Minúscula. El proceso que vamos a hacer, que es una restauración del servicio, le decimos restart. Y el servicio que vamos a reiniciar, que es el de Network Manager, el que gestiona la red acá. ¿Listo? Dice perdón, puse mal. Network Manager. Listo. Pero hay que reiniciar también el cliente, el NMCLI, en este caso pues de networking. Hay que bajarlo, el cliente de Network Manager, y volverlo a subir para que solicite una nueva dirección IP. Y le ejecutamos ahora ifconfig. Decirle que solo nos muestre la tarjeta de red de nosotros que nos interesa. Y ahí tenemos ya asignada la dirección IP versión 4 y la dirección IP versión 6 para esta computadora. Entonces ya podemos proceder a configurar nuestro servicio de HCP, teniendo claro que el direccionamiento IP que tenemos manejando es 10.10.10.0, porque aquí es la máscara de 24 bits. Y aquí es la 2001 DB8 ACAT 2.10, 2.2.0 como segmento de RLAN. Entonces configuremos primero IP versión 4 y luego vemos el direccionamiento IP versión 6. Entonces entramos al archivo nano dhcpd.com porque ya estamos en la carpeta correcta. Con pwd yo puedo visualizar en qué carpeta estoy. Estoy en la carpeta /etc/dhcp. Entonces podría escribir la ruta completa. Pero como ya estoy en esa carpeta, pues no lo escribo. Voy a escribir directamente el nombre, que es más corto. Listo. Ya entré al archivo de configuración y en este caso, pues, deberíamos o procedemos a configurar y a definir, pues, la zona de la subred que vamos a configurar. Entonces, como vamos a tener una sola, pues vamos a definir aquí enseguida subnet y ponemos la dirección de la red 10.10.10.0, que sería esa dirección de red asociada a todo el bloque. El netmask, perdón, para definir la máscara de su red, que es la 255.255.255.0, para que sea una red de 24 bits que vaya desde la máquina 1 hasta la máquina 254. La costumbre es abrir y cerrar llaves enseguida. Eso es una buena práctica en programación. De esa manera olvido cerrar las llaves. Y ahora pues definimos el rango. Como el servidor tiene la .15, vamos a asumir que las primeras 30 direcciones son de servidores o están reservadas para que yo las pruebe como yo quiera como administrador de la red que soy. Entonces voy a comenzar a asignar a partir de la IP31. ¿Ya? Y voy a asignar hasta la 10, 10,
10, 254, hasta el último rango. Punto y coma para indicar fin de línea. Aquí también es obligatorio como en el servicio DNS. Y lo único que no lleva punto y coma pues es aquí el final de la llave, que en el DNS pues sí es obligatorio. Y aquí vamos a definir entonces ahora el Option Domain Name Server. Para definir, por ejemplo, los servidores de Google. No lo hemos definido en el archivo Resolve. Ahora lo hacemos. Punto y coma. Para que sean los servidores DNS los que asigne. El Option Domain Name. Vamos a poner el nombre de dominio que siempre hemos puesto. cuba.edu.co. Tenemos que ese nombre nos gusta mucho el Cuba, pero bueno, es para nuestras pruebas. Y vamos a hacer el router. Option Routers. Y vamos a decir que la puerta de enlace es la 10, 10, 10, 1. Definimos, pues la de broadcast la podríamos definir. Vamos a ponerla. De todas formas, él la puede calcular. Y definimos los parámetros de default list time, el tiempo que va a durar la concesión, y vamos a decir que la va a tener por 8 horas, ¿cierto? En este caso serían 60 segundos por un minuto, por 60 segundos que dura un minuto, por 60 minutos que dura una hora, y son 8 horas, serían 28.800 segundos. 8 horas laborales, entonces vamos a decir que se le asignan por 8 horas laborales. ¿Ya ven? Para ser estricto, digámoslo así. Normalmente uno pone 24 horas. ¿Ya? Pues por lo general, vamos a ponerlo 24 horas. Serían 86.400. Y el max list time, que en este caso vamos a poner lo que es por 2 días. Y es 172.800. Muy bien, entonces esa sería nuestra configuración de HCP para nuestras máquinas, todas por igual en este caso, sin ningún inconveniente. Vamos a guardar. Y vamos a, en este caso, pues salir y reiniciar el servicio. Systemctl start para que inicie DHCP, DHCPD. Dice que hay algún error en el servicio que falló. Puedo verificar en el estado o ejecutar el comando journalctl para verificar qué fue lo que pasó. Vamos a mirar el estado primero. Dice que falló el servidor saliendo. No da específicamente la razón del fallo. Ya. Démosle journal. Perdón. Q para salirme. Journalctl -xe, creo que dijo.
Vamos a ver. Aquí da un poco mayor. La versión está basada en FTP y SC. Bueno, va a tocar ir a los logs. Ah, miren, ahí me está diciendo, aquí me está diciendo, Option Domain Name Server. No los separé, no les puse la coma para separar los nombres de dominio. Vamos a entrar al archivo y aquí. Tendría que ponerle una coma aquí para separar los dos DNS. ¿Ya? Así le controló. Control X. Volvamos a probar el reiniciada. O el arranque, pues, porque nunca ha iniciado. Listo, ahora sí. Si validamos el estado, ahí está, corriendo, está activo. ¿Listo? O sea que no tenemos ningún inconveniente. ¿Qué nos puede pasar aquí? Pues sencillo, que no asigne direcciones IP porque el firewall está bloqueándolo. Entonces, podemos decirle, como hicimos en los procesos anteriores, el netstat, ¿verdad? Menos plan. Y filtramos por el puerto. Se me fue el número del puerto del DHCP. ¿Cuál existe Google? 67. 2.67. Y ahí está. Y está escuchando para todo el mundo. Así que no hay ningún problema. Está por UDP. Obviamente él trabaja por UDP. En el caso del protocolo IP versión 6, el puerto es diferente porque es un servicio que se maneja por aparte. Ese es el 4 algo, creo que es. Perdón, el 547. Muy bien. Entonces tenemos que habilitar el firewall. ¿Listo? El firewall lo habilitamos con firewall-cmd, ¿verdad? Obviamente definimos la zona, que es la zona public, que es la que él está utilizando. Es la única zona que tenemos acá. Ya si fuéramos a hacer una filtración mucho más precisa y más compleja, pues tendríamos que definir, por ejemplo, alguna zona nueva y todo esto. Ya esto lo vemos cuando toquen el tema de seguridad informática y se profundice más en el manejo de los firewalls. Entonces, en este caso le decimos add raya service. Esta es una ventaja que tengo aquí con respecto a IP tables. Y es que yo puedo agregar el nombre del servicio si él lo conoce o el puerto. Yo agregar el servicio y él agrega automáticamente el puerto. Incluso si el servicio está configurado en un puerto distinto, no importa, él habilita el puerto que tenga definido el servicio. ¿Ves? De HCP. Listo. Success. Y le decimos entonces firewall-cmd reload para que recargue la A. Tenemos un problema. No le pusimos permanent para que sea fijo y que siempre se mantenga. Porque así como lo hicimos, ya con eso él lo asignó. Si le hacemos un reload, pues él no va a borrar la configuración, porque no pusimos que fuera permanente. Ahora sí. Entonces, firewall-cmd reload.
Listo. Podemos validar firewall -cmd -zone igual a public y le decimos -list raya service. Y nos dice que tiene habilitado el Cockpit, el DHCP y el cliente de DHCP versión 6 y el SSH. O sea que ya tenemos habilitado nuestro firewall para permitir las solicitudes de DHCP, versión 4 por lo menos. Entonces, pasémonos a la máquina Windows a ver cómo nos asigna la dirección. Bueno, en este caso aquí es admin y la contraseña es password, reemplazando la O por un 0. Ahí se las mandé al chat. Cerramos aquí. Y ahí está buscando una dirección IP. Bueno, dice que tiene aquí una especie de conflicto, obviamente. Vamos a mirar a ver qué pasó aquí. Tenemos dirección IP asignada, miren, 10.10.10.31, que fue la que nos dijo en nuestro sistema. Máscara de subred, puerta de enlace, servidor de HCP el 10.10.10.15 y servidor DNS el 8888 y el 8844. ¿Ya ven? O sea que sí tenemos configuración asignada, pero no tenemos acceso a Internet. Recuerden que esta máquina está aislada de la red real y obviamente no tiene salida. Esta puerta de enlace no existe, pero él la asignó. El servidor de HCP no tiene nada que ver con eso. Él dice, bueno, a mí me dijeron que asignara esto, yo lo asigno. Tomen, aquí está la configuración. ¿Ven? Una forma también de validar esto en este caso, pues, si digamos que ya el equipo hubiera estado encendido, yo podría desconectar el cable y volverlo a conectar. O yo aquí le puedo decir disable, por ejemplo, bajo la red. Y acá, desde la conexión, cambiar conexión del adaptador, habilitarlo y él vuelve a activarse para volver a solicitar o a activar y hacer la solicitud de HCP otra vez nuevamente en este caso. Entonces ahí está identificando. Ya definió y la red no está definida, pero sí ya sabemos que sí está definida, tiene la misma dirección IP. Miren, aquí está el tiempo obtenido, el 12 de diciembre a las 9:15 y la finaliza el 13 de diciembre a las 9:11, las 24 horas que le dijimos, pues, con unos minutos de más, unos minutos de menos, pero ya eso ya sería por algunas particularidades del cálculo que hicimos seguramente. Entonces, ya ahí está la configuración. Otra manera de manejar esto es desde la consola. En el caso de Windows, él cuenta con el comando ipconfig que nos muestra la configuración de red. Y ahí se ve la dirección asignada. Es más, miren que aparece el sufijo DNS que definimos en el servidor de DHCP, cuba.edu.co. Y aquí también aparece definido. ¿Ya ven? Entonces, en este caso, si yo le digo ipconfig/all, él me muestra toda la configuración completa. DNS, servidor de HCP que asignó la dirección IP, la puerta de enlace y los demás parámetros, todos los que vimos desde la interfaz gráfica. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo una dirección IP asignada? El servidor no me entregó o la dirección IP que tengo me está generando algún conflicto, no es la que yo necesitaba, no sé, no es la IP correcta, es la 169, por ejemplo. Entonces yo le puedo decir con el comando ipconfig
que me haga una liberación de ese direccionamiento. Yo le digo slash release. Libérame esa dirección, quítamela, por favor. Ponme la dirección 0 y no me des ninguna dirección. Y listo. Ya liberó, no hay direcciones IP asignadas en la máquina. Y le puedo decir entonces, bueno, ahora sí, por favor, hazme una nueva concesión y ejecuto la instrucción renew para que el sistema vuelva a solicitar una dirección IP. ¿No? De todas formas, ya lo estaba haciendo acá, pero uno debe hacerlo aquí también. Uno lo ejecuta aquí sin ningún problema. Y listo. Ya el sistema me volvió a asignar un direccionamiento IP, el mismo que tenía en este caso. Si me asignó el mismo que tenía antes, bueno, algo está pasando. Aquí hay otro servicio de HCP que está asignándome un direccionamiento raro. O si es una dirección 169, bueno, esta máquina no está alcanzando el servidor de HCP o el servidor de HCP está caído por alguna razón. Hay que verificar qué está pasando. Porque si me asigna una 169, es una dirección que la propia máquina se autoasignó por no encontrar un servidor de HCP. ¿Ya? Una 169.254, que son las famosas direcciones APIPA. Ahora, vamos a configurar una dirección IP exclusiva para esta máquina. Para nuestro caso, vamos a averiguar la dirección MAC de esta computadora. Vamos incluso a apuntarla. Aquí mismo la podemos averiguar. ipconfig /all. Y aquí aparece la dirección física de esta computadora, la famosa dirección MAC. Entonces vamos a apuntarla. Windows ya sabemos que la separa por un guión. En Unix se separan por 2 puntos, pero eso es irrelevante a la hora del caso. Son simplemente formas de visualización. Entonces tenemos la 08, 00, 27, E2, 6B y C6. ¿Listo? Para la asignación. Muy bien, entonces pasémonos a nuestra máquina Linux. Volvemos a entrar al servidor de HCP. Para recordar los comandos, aquí está, dhcpd.com. Y aquí, aparte a esto, vamos a definirle aquí una instrucción host. Vamos a ponerle Win7. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Vamos a poner Windows 7. Abrimos llaves, cerramos llaves y abrimos una. Entonces hay que definir el parámetro hardware address para, hardware Ethernet para, ¿cómo es que se llama? Para definir este parámetro. Entonces, hardware Ethernet y definimos la dirección MAC de nuestra máquina. 08, 2.00, 2.27, 2.E2, 2.6B, 2.C6. ¿Listo? Déjenme validar en la máquina para ver que no me haya equivocado. Listo. Perfecto. Punto y coma. Y luego, fixed address. Para definir la dirección IP fija que vamos a asignar. Y vamos a asignarle la 10, 10, 10 y vamos a asignarle la .5, ¿sí? Para que no sea ninguna, obviamente no debería ser ninguna de las de arriba. ¿Ya? Listo, entonces guardamos, salimos y reiniciamos nuevamente el servicio. Systemctl, ahora sí restart y dhcpd. Listo, ya reinició.
Y obviamente, pues, podemos validar el estado también, otra vez. Siempre debe ir a lo seguro. Listo, está corriendo sin ningún problema el servidor. Volvamos a reiniciar la máquina Windows, a reiniciar el servicio para ver qué pasa. Vamos a hacerlo desde aquí, ipconfig /release, ¿no? Ahora ipconfig /renew. Listo. Miren que ahora me asignó la dirección 10.10.10.5. ¿Por qué? Porque la solicitud se la asignó desde la dirección MAC que él tiene registrada como dirección MAC, dirección de identificación para una dirección exclusiva, una dirección fija, y listo, esa fue la que le asignó. Entonces, a esta máquina, en este caso, siempre le asignará la misma dirección IP versión 4. Entonces, esa es la forma como se configura en este caso, pues de manera general, un servidor de HCP, de HCP versión 4. Vamos a proceder ahora a hacer una configuración de DHCP versión 6. Pasemos a la máquina Linux. Bueno, entremos a ver el archivo de configuración de ejemplo que aparece aquí. nano/usr/share de compartido doc DHCP server y DHCP6 D6, perdón, .conf.examples. Muy bien. Recordemos que el servicio de HCP funciona de una manera un poco distinta y tiene más mensajes, ¿oyeron? Por eso aparecen de pronto algunas opciones adicionales que no aparecían en IP versión 4. El default list time, pues es el tiempo que dura la concesión, el tiempo de vida de la concesión como tal, sin ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? El preferred lifetime El Preferred Lifetime es para extender lo que se correspondía con el Max Lifetime allá en IP versión 4. Y tenemos la opción de renovación, en este caso el tiempo de renovación, que es un mensaje que se incluye dentro de los diferentes mensajes que vimos del servicio de HCP, cuando estábamos hablando de los protocolos de capa de aplicación, y es simplemente la solicitud de renovar y mantener la dirección IP, pero no, obviamente no se puede renovar más allá del Preferred Lifetime. Una vez se supera esa capacidad, pues la máquina deberá solicitar una nueva concesión, una nueva conexión de direccionamiento IP. ¿Que le pueden asignar la misma? Sí, claro, le pueden asignar la misma dirección, pero digamos que tiene que comenzar el proceso nuevamente. Y el rebinding es el mensaje que se va a aplicar cuando la renovación falló. Entonces, cuando va a volver a hacer el reintento, como tal, digámoslo así. ¿Ya? Por debajo, pues están las opciones. Miren, opción de HCP6 name servers, y es para asignar el servidor de HCP o los servidores de HCP versión 6 que vayas a tener tú aquí ya definidos. Perdón, servidores de NS, disculpe. Y lo mismo, el dominio de búsqueda, que es el nombre de dominio asociado a DHCP versión 6 en este caso. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos otras opciones de configuración. La asignación de dónde va a quedar el archivo de list time de las concesiones de las direcciones IP versión 6. Aquí hay una definición de IP estática o IP fija asociada a una máquina como tal. ¿Ya? Los parámetros definidos de esa opción. Aquí también hay otra definición ya mucho más básica, como la que hicimos ahorita, con el hardware address y el fixed-address 6 para la dirección IP versión 6 que se le va a asignar. Aquí está el manejo de las subredes, cómo se utilizarían. Subnet 6 y la dirección IP versión 6 de la red con el prefijo.
y el rango que se va a asignar desde esta IP hasta esta de acá. Rank 6. En este caso tenemos otro rango adicional que se va a asignar de manera temporal. No se definió rango de inicio y rango de finalización. Entonces, digamos que se asociaría a un enlace 64, pero el direccionamiento será temporal en este caso. Y este otro direccionamiento de acá, de este lado, en este otro ejemplo de acá, también se está asignando un rango de varias subredes diferentes, en este caso desde la 100 hasta la 111, pero miren que es un enlace 64, así que en este caso abarca varias subredes, porque el enlace 64 llega hasta la 100, hasta el 100, y en el caso del 111 llega hasta el 111, lo que implica que son redes diferentes. Aquí tenemos para una asignación también de direccionamiento hiperversión 6 ya más común. El rango también en este caso para utilizar agentes de reenvío, los relay agents, igual que acá, para diferentes subredes, ¿no? Habría que definir y configurar en los equipos de red como tal el reenvío de esas solicitudes de direccionamiento. Porque aquí no se manejan con mensajes de broadcast, sino con mensajes de multicast. Y el TCP name server, lo mismo de acá. Entonces, vamos a definir nuestra red. Miren que no existe una opción para el gateway. Ya les dije, eso en este caso pues, se maneja a través de mensajes de descubrimiento de routers. Muy bien, vamos a salir de aquí. Control X. Y entremos a configurar el servicio de HCP en nuestra máquina. No, de hcpd6.com. Muy bien, lo mismo, vamos a definir la subnet, todo va a ser una sola subred, subnet 6, ¿verdad? Y definimos la subred, en este caso la que él tiene, la 2001, 2.db8, 2.acat, 2.10, 2.2./64. Abrimos llaves, cerramos llaves también enseguida aquí y definimos nuestro rango, range 6, y vamos a asignar 2001, 2.db8, 2.acat, 2.10, 2.2. Vamos a asignar desde la 31 como hicimos en el ejercicio anterior y 2001, 2.db8, 2.acat, 2.10. Podemos poner la red completa FFFF, pero digamos que no vamos a exagerar hasta allá. Vamos a poner aquí FFFF, por ejemplo. Para tener todo el rango completo de asignación en ese caso, excepto las primeras 30 direcciones IP. Entonces definimos option dhcp6.name raya servers. Vimos nuestros servidores 2001, 2.db8, 2.acat, 2.10. Vamos a decir que el propio el servidor 10 es el servidor DNS. Vamos a definir el default list time. Y definimos, ¿cuánto fue que definimos la vez pasada? Para 24 horas, 172.800. Vamos a definir el preferred. Disculpen, ese es el doble. Preferred lifetime. De acá sería 86.400. Vendría
Bueno, ya otras opciones que podamos definir si las queremos definir. De todas formas, ellas se manejan con parámetros por defecto. Entonces, vamos, faltan los punticomas. Vamos a pues pasarnos a configurar, a reiniciar el servicio. Guardamos. Y en este caso, pues debemos reiniciar el servicio de DHCP versión 6. Entonces, systemctl start DHCPD 6 y salió un error. Hay un error. Vamos a mirar a ver cuál es el error. Vamos, ejecutemos el journal enseguida. Journal-xg. El preferred last time dice aquí. La línea 16. Hay un error ahí. Vamos a buscar a ver. Dice que se esperaba una. Bueno, eso con un punto y coma. Vamos a ver cómo lo definen en el archivo de ejemplo, porque no encuentro error ahí. A ver si de pronto es que me equivoqué en la forma como lo escribí. Ah, me faltó una R. Preferred. Ya. Lifetime. Dice aquí que tal. Set 7 días es la configuración usual por defecto. O sea, que nos recomiendan ponerlo para 7 días. Pues bueno. Vamos a ver si con el valor que tiene no nos acepta, pues ponemos este como tal. Voy a apuntarlo por aquí. No, el problema debe ser la R. Aquí, me faltó la R. Listo, ahora sí. ¿Ya? Era ese el detallito como tal. Entonces, podemos verificar el estado otra vez. Está corriendo. Q para salir de aquí. Y habilitamos el firewall. ¿Sí? Vamos a mirar el estado en el stat menos plan. Filtramos para que solamente nos muestre el servicio de HCP. Entonces vamos a poner DHCPD, ¿sí? Lo que diga DHCPD. Y aquí vemos todos los servicios de HCP que están corriendo. Observamos, por ejemplo, aquí que tenemos UDP en el puerto 67, que es el servicio de HCP convencional. Y aquí tenemos un UDP en el puerto 547, que este ya es el del servicio de HCP versión 6. ¿Listo? Que está escuchando por UDP versión, digamos que UDP versión 6, aunque UDP es UDP, eso no tiene que ver con el direccionamiento como tal. Entonces, listo. Entonces tenemos que habilitar ese puerto o el servicio de HCPD 6 en el firewall. Entonces decimos firewall-cmd -zone en la zona pública, obviamente. Y definimos entonces --add --service, ¿sí? Para agregar el servicio y colocamos DHCPD 6 permanent para que sea permanente esa configuración. Enter. Perdón, dice aquí DHCPD 6 no es un servicio. Entonces, perdón, es DHCP 6 aquí. Aquí no se le coloca la D. Perdón, dice que no existe. Bueno, no hay un servicio como tal de HCP 6 como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agreguemos el puerto, en este caso. Es probable que él no tenga esto se maneja a través de unas estructuras XML que él tiene definidos allá.
donde asocia el servicio al puerto específico en el que está escuchando el servicio. Incluso si hay varios servicios, un servicio escuchando en varios puertos, y todos los puertos están definidos en ese archivo, en esa estructura XML, pues todo lo que tú habilites de ese servicio se van a asociar a todos esos puertos particulares. Entonces, aquí vamos a decirle ya no add service, sino add port. ¿Listo? Y vamos a agregar el puerto 547 por UDP. ¿Ya? Pues en este caso es probable que no tenga otro nombre y o sea el mismo de HCP. Vamos a probar para ver. Pero aquí habilitamos directamente el puerto. Listo. Es firewall-cmd reload. Perdón, --reload. Listo. Entonces, digamos que en este caso podríamos ver también la configuración, cómo quedó. Y menos list, ya no service, sino list ports. Perdón, escribí mal la zona. Y ahí está, el 547 por UDP. También puedo decirle list all para que me muestre todos los parámetros de esa zona. Y ahí tenemos habilitado de HCP. Bueno, ¿saben cómo va a llamarse? Seguramente de HCP B6. ¿Ya? Ese podría ser el nombre del servicio. Vamos a ver si de pronto aquí sí me lo acepta. Sí, era eso. Era el nombre, nos faltó la letra B en el nombre del servicio. De todas formas, ahí está definido el puerto también. El puerto como tal para ese privilegio. Vamos a analizar nuevamente. Y veamos. Listo, ya ahí aparece DHCP versión 6. ¿Listo? El detallito aquí. Saber cómo se llama el servicio. Muy bien. Entonces, pasémonos a nuestra máquina Windows. A ver qué pasa. Listo, vámonos a los comandos nuevamente. Ya que estamos aquí. Liberemos. Podríamos decirle renew directamente. También podría funcionar. Él hace una nueva solicitud. No recuerdo si tiene habilitado IP versión 6 esta máquina. Vamos a validar eso. No, no lo tiene habilitado. Entonces vamos a activárselo aquí. Bueno, ya aquí apenas le dé close, ya él va a solicitar una dirección IP. Ahí está, ya está solicitándolas ahí, así que no necesitaría renovar nada. Pues ya, parece que asignó algo aquí. Listo. Entonces, miren que asignó, en este caso, no asignó una dirección IP versión 4 como tal. Me dio una dirección 169, pero sí me asignó una dirección IP versión 6. Me asignó, pero, no, disculpen, esta dirección IP es fija. Vamos a cerrar aquí. Aquí tiene que haber una configuración porque ese no es el direccionamiento IP que yo definí. Sí, está fijo aquí. Vamos a renovar desde acá. Listo. Ahora sí tenemos asignado una dirección IP versión 4 a esta interfaz. Vamos a verificar. No veo dirección IP versión 6 asignada. No hay dirección IP asignada. ipconfig /all. Hay una F80, pero no hay una dirección IP asignada. Vamos a renovar nuevamente a ver. No, vamos a verificar qué pasa con el servidor.
de HCP. Vamos a mirar aquí. Los logs. Message. Este es el log del servicio, este es el log del servidor como tal. Vamos a verificar el por qué no tenemos, a ver si aquí sale el error del por qué no hay una dirección IP versión 6 asignada. Aquí está la asignación. Aquí está una mensaje de NA, de descubrimiento de vecino, y se definió aquí una dirección IP C19A, el cliente con MAC, aquí está 080027, este es el equipo, ¿sí? Válido por 86.400 segundos, entonces sí se lo está enviando. Estos son los mensajes anteriores. Solicitud desde esta dirección IP versión 6 en el puerto 546, que es el puerto que usa el cliente. Y el señor está mandando el mensaje NA. Y aquí está el IP versión 6. O sea, sí está mandando el direccionamiento, pero el equipo no lo está recibiendo. Vamos nuevamente a bajar la interfaz para ver. Se está demorando un poco. Vamos a entrar a ver ahora. No está asignando la IP versión 4, pero no está asignando la IP versión 6. Vamos a entrar al servidor a ver de pronto si es que hay algo mal configurado también allá en el direccionamiento. No, vamos a hacer algo. Vamos a tomar la configuración que tiene el servidor, la de ejemplo, y la volcamos acá por si tenemos algún error en este. Vamos a mover este por si acaso. Alt del anterior, para cambiarle el nombre. Ahí le estoy cambiando el nombre. Y ahora voy a mover, voy a sacar una copia, slash
USR share doc sería de HCP raya server y de HCP de 6 example, y lo voy a mover a esta carpeta con el nombre, ponerle punto para ser específico, de hcpd6.conf. Ahí está el punto .all y el nuevo. Entremos a editar este y comentamos los datos que no necesitemos. Vamos a dejar estos valores quietos. Aquí, bueno, vamos a comentar esta. Parámetros lo vamos a definir allá. Vamos a definir de pronto también porque no se define este valor, aunque esto debería ser por defecto. Esta vamos a comentarla. Está aquí. Vamos a poner el direccionamiento nuestro. 2001. 98. ACAT. 10. De la 30. 31, perdón. Y vamos a poner aquí el otro rango. De 110 aquí ya. Esto vamos a comentarla. Bien. Y vamos a definir el parámetro que está aquí del option de HCP name, de HCP6 name. Aquí abajo vamos a ponerlo. Option de HCP6 name raya servers. Sería, vamos a ponerle 2001, 2 puntos DB8, 2 puntos ACAT, 2 puntos 10. Bueno, es el servidor de NES inventado, así que no va a haber problemas aquí con la dirección que asigne. Vamos a ponerle la punto 10. Listo. Entonces esto es lo que estábamos definiendo. De pronto por los parámetros anteriores que no configuramos estaba molestando. Vamos a mirar eso. X. Y reiniciamos. System CTL. Restart esta vez porque el servicio ya está arriba. De HCPD 6, porque aquí sí es el servicio, se llama de HCPD 6. Y errores otra vez. Vamos a buscar a ver en qué. De pronto algún punto y coma que hizo falta o algún parámetro que escribimos mal. Journal CTL menos XE. Y caché de metado satisfactoriamente. Va arriba. Dice línea 46.
se esperaba un parámetro y hay algún detallito en las líneas, por eso, en algunas líneas de comentarios y cosas por el estilo. Vamos a ver. Aquí hay una llave que no comentamos. Y aquí también hay una llave que no comentamos. Está bien aquí. A guardar. Y reiniciemos. A ver. Así. ¿Listo? Ya se pudo reiniciar el servicio. Vamos a ver si podemos, pues, por lo menos asignar. Vamos a mirar un momento aquí. cat/var lib dhcpd, perdón. Y dhcpd tiene punto .list, pero se me olvida el nombre. Ahí tenemos las concesiones que ha asignado el servidor de DHCP versión 6, ¿no? Perdón, versión 4, en este caso. Y con el comando cat veo el contenido de un archivo sin entrar en él, sino simplemente me lo despliega y me lo muestra. Y veamos el DHCPD 6 list. No, nada, dice que no tiene, no asignó ninguna dirección en este caso. Veamos a ver qué pasó ahora acá. Vámonos a nuestra máquina Windows. Vamos aquí a la ventana. Liberemos. Y nuevamente. No hay una asignación IP versión 6. Algún error estoy cometiendo en la configuración o algún parámetro de la máquina como tal no está validando la IP versión 6 en la máquina Windows. Bueno, no, miren, ya asignó una dirección IP versión 6. Sí, ya sí la asignó, disculpen. Vamos a ver acá. Bueno, aquí al parecer no la asignó. No asignó el direccionamiento. Vamos a decirle ipconfig/all. Y ahora sí aparece el direccionamiento. De pronto hubo una demora. Al parecer sí había un problema de configuración con algunos de los parámetros definidos en el servidor que no utilizamos. De pronto el renew, esos parámetros de rebuild que había que definirlos para poder, digamos, que darle la oportunidad al sistema para el caso de que no encuentre, pues volver a solicitar una renovación. Pero aquí se observa que ya tenemos un direccionamiento IP que es la 110, que fue la que se nos asignó por el servidor. Y nos vamos aquí a la configuración de la red. En detalles, pues aquí nos aparece el direccionamiento, la concesión como tal que nos hizo, en este caso del 12 de diciembre al 11 de enero, por el cambio que hicimos en los parámetros de configuración, el DNS server, y como no tenemos un router aquí que nos indique una dirección IP
para una puerta de enlace, pues listo, aquí no aparece definida una puerta de enlace. Entonces ya vimos que sí está funcionando y sí está asignando la configuración el servicio de DHCP, tanto para IP versión 4 como para IP versión 6. Entonces, de esta forma nos aseguramos de que se asigne siempre una dirección IP que no esté asignada más a nadie para la configuración de las máquinas. Problema, que el servidor de DHCP sea el único que exista y se caiga, se bloquee por alguna razón o se dañe el servidor. En ese caso, pues nos tocará ir máquina en máquina poniéndole las direcciones IP a mano, ¿ya? Para poder tener acceso a la red como tal. Bueno, ese era el tema de la configuración de un servidor DHCP para IP versión 4 y para IP versión 6. Ya vemos que son dos servicios distintos que se manejan con dos puertos distintos por la sencilla razón de que los dos servicios funcionan de manera distinta, cosa que no se aplica, por ejemplo, a un servidor DNS o a un servidor web o un servidor de correo, que todos funcionan lo mismo porque para ellos el direccionamiento no tiene nada que ver con la forma como ellos trabajan. Pero acá, como el direccionamiento IP versión 6 tiene una estructura de mensajes y un funcionamiento completamente distinto al direccionamiento IP versión 4, pues tiene que manejarse por dos servicios separados, que cada uno pues obviamente trabajará por su respectivo puerto. Entonces, señores, con eso pues terminamos el tema de la clase de hoy y terminamos el contenido de la asignatura redes y sistemas de comunicación.